estudiantes de la Universidad César Vallejo, Lima Este, cursando el quinto ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial, y en esta oportunidad nos ha tocado hacer el método simplex. Mis integrantes son Emily Chanel Paredes y Paul Jiménez. y quienes hablan, Rosalía Pecho Salvador. Gracias. Aquí le presentamos un ejercicio de método simplex, en el cual maximizaremos la función z, nuestra función objetivo, que está dada por 0.75x1 más 0.5x2. Y este ejercicio está sujeto a las siguientes restricciones: 3x1 más 5x2 van a ser menores o igual que 9200, 2x1 más x2 menor o igual que 2400, x1 y x2 tienen que ser mayor o igual que 0. Y para ello hallaremos los siguientes pasos. El primer paso consiste en que z igualamos a 0. Z menos 0,75 x1 menos 0,5 x2. Todo esto pasamos al primer miembro. Y el segundo aumentaremos variables de holgura para que la igualdad se complete. Como vemos aquí en las restricciones, le falta algo para que sea igual a 9200. Entonces hallaremos de la siguiente manera: 3x1 más 5x2 tiene que ser más una variable de holgura, en el cual llamaremos S1. Y esto va a ser igual a 9200. En el siguiente, 2x1 más x2, y acá tiene que ser otra variable de holgura, S2. Y acá sería más S0S1 y acá más 0S2. Y esto va a ser igual a 2400. Ya, y ahora pasaremos al siguiente paso, que es llevarlo todo esto a la tabla, a nuestra primera tabla. Todo lo que está aquí vamos a llevarlo a la tabla, a la primera tabla. Sería 3, 5, los coeficientes pasamos aquí 1 y aquí como 0. El resultado 9200. El siguiente, el coeficiente 2, 1, 0, 1 y el resultado 2400. Y nuestro z, que está dada en este papel, menos 0,75 menos 0,5. Y aquí 0, 0 y esto es igual a 0. Y ahora lo que buscamos hallar, que z todo tiene que ser 0 o positivo. Y como podemos observar, aquí son negativos. Entonces estos tenemos que volverlos 0 o positivo. Y para ello elegimos el mayor negativo, en el cual consiste de la columna, que es menos 0,75. Entonces en esta fila trabajaremos. Y para ello procedemos a dividir el resultado entre la primera función. Ya. Una vez obtenido la fila, la columna, pasamos a dividir el resultado entre la columna. 9200 entre 3, que nos da 3066.33, y 2400 entre 2, 1200. Y escogemos el menor, que sale 1200. Entonces, entre esta fila va a estar nuestro pivot, que sería esto: la intersección de la fila y la columna. Y lo que tenemos que hacer es que este número 2 convertirlo en 1. Y para ello pasamos a la siguiente, que la F2 va a ser un medio de la misma fila, F2. Entonces a toda esta fila dividimos por lo multiplicamos por un medio. En nuestra siguiente tablita pasamos a hacer la operación. Un medio por 2
nos da 1. 1 medio por 1, 1 medio por 0, 0, 1 medio por 2400, 1200. Y todo luego lo volvemos a transcribir los mismos números en nuestra tabla. 3, 5, 1, 0, 9200, menos 0,75, menos 0,5, 0, 0, 0. Vemos aquí que en esta fila es lo que ingresa y acá va a salir. Ingresa y aquí sale. Entonces podemos ver que X1 ingresa en esta fila y se colocaría en la fila del S2. O sea, casi S1, X1 y acá. Entonces acá se coloca el X1. Y ahora lo que tenemos que en esta columna del pivot, donde está, convertirlo todo en 0. Y para ello, a la fila 1 vamos a multiplicarle el 3, pero con signo cambiado. Menos 3 de la fila del pivot, que es la fila 2, por la F2, más la misma fila, que es la F1, la fila número 1. A la fila del pivot no le hacemos nada. Pasamos a la siguiente fila, que es la fila 3. Igual, de la misma manera. El menos 0.75, pero con signo cambiado. 0,75 le multiplicamos la fila del pivot, que es la fila 2, más la misma fila, que es la fila 3. Y todo ello luego pasamos a multiplicar. Y eso lo pasamos en nuestra siguiente tabla. Entonces multiplicamos. Menos 3 por la fila 2 más la fila 1, que nos da 0. La siguiente, menos 3 por la fila 2 más 5, que nos da 7 medios. En la siguiente fila, menos 3 por 0 más la fila 1. 1 menos 3 por la fila 2 por 1 medio más 0, que nos da menos 3 medios. Y aquí de la misma manera que nos da 9200. A cada fila le multiplicamos por la fila 2 y le sumamos la misma fila. Y aquí está nuestra S1 y acá nuestra X1. Y acá seguimos haciendo la misma operación. Pero aquí en la X1 no le hacemos nada, entonces lo copiamos tal cual está. 0, 1 medio y 1200. Y nuestra Z, que está por la función dada. 0.75 de la fila 2 más la fila 3. Entonces acá nos da 0. En la siguiente fila. 0.75 por 1 medio más la fila 3, menos 0,5, que nos da menos 1 octavo. Y así repetimos para todo la misma operación. Y en cada cuadrito nos da 0, 3 octavos y 900. Y ahora seguimos. Y como seguimos, podemos observar, Z aún no ha quedado positivo ni 0. Aquí podemos observar que está negativo. Entonces seguimos haciendo la misma operación de la tabla 1. Buscamos entre Z el mayor negativo. En este caso el único que queda es 1 octavo. Vamos a trabajar en esta columna. Y ahora sí, pasamos a hacer la siguiente operación, que es dividir 9200 entre 7 medios, que nos da 1600. 1200 entre 1 medio nos da 2400. Y escogemos el menor, que sería 1600. Y vamos a trabajar en la primera fila.
Y nuestro pivot va a ser 7 medios. El siguiente paso que consiste en hacer es que esta fila, toda esta columna, convertirlo en 0, menos el pivot. Pasamos a nuestra siguiente tablita. Y para ello, al pivot lo tenemos que convertirlo en 1. Como para convertirlo en 1 tenemos que multiplicar a la fila 1, va a ser igual a esta operación para convertirlo en 1 sería 2 séptimos multiplicarlo por la fila 1. Y ahí podemos ver que 2 séptimos por 7 medios nos da 1. Y eso es lo que nos interesa. Y a toda la fila le hacemos la misma operación. 2 séptimos por 0, 0, 2 séptimos por 1, 2 séptimos, luego 2 séptimos por menos 3 medios, menos 3 séptimos, luego 2 séptimos por 9200, 1600, como vemos en la operación. Y como siguiente paso copiaremos todos los mismos números en la misma operación. 1, 1 medio, 0, 1 medio, 1200, 0, menos 1 octavo, 0, 3 octavos y 900. Y aquí, como podemos observar en esta fila, en esta columna, X2 ingresa y sale en la posición donde estaba el S1. Entonces aquí colocamos X2 y aquí ya está nuestra X1. Se coloca en la posición donde sale. Y ahora pasamos a que toda esta columna convertirla en 0, menos la fila donde está el pivot. Y para ello hacemos la siguiente operación. La fila 2 va a ser la fila de la columna con signo cambiado. Sería menos 1 medio de la fila del pivot que se encuentra en la fila 1 más la misma fila, que es la fila 2. En la siguiente, el mismo número pero con signo cambiado. La fila 3 va a ser igual a 1 octavo de la fila del pivot, que es la F1, más la misma fila, F2, F3. Luego a cada uno pasamos a multiplicarlo. Es en la siguiente tabla. Ya. Menos 1 medio de la fila 1, 0, más 1, 1. Lo hacemos de otro color. Aquí, 1. Copiamos a la siguiente tabla la fila del pivot. Eso no nos altera nada. 2 séptimos menos 3 séptimos, 1600. Y pasamos a efectuar. Menos 1 medio de la fila 1 más la misma fila. Y aquí sería 1. Y aquí menos 1 medio por la fila 1 sería menos 1 medio más 1 medio, que nos da 0. Menos 1 medio por 2 séptimos más 0. Esto nos da menos 1 séptimo. Menos 1 medio por menos 3 séptimos más 1 medio. Y esto nos da 3 catorceavos. Menos 1 medio más menos 1 medio por la fila 1, que es 1600, y le sumamos la fila 2. Y esto nos da un resultado de 400. Y la tercera fila, que es la fila donde se encuentra Z, va a ser 1 octavo de la fila 1, que es 0, más 0. Y esto nos da 0. Aquí, 1 octavo por 1 más
la fila 3, en este caso que es menos 1/8. Esto nos da 0. De aquí 0, 1/8 por la fila 1, 2/7 más la fila 3. Y eso nos da un 28avo. 1/8 por la fila 1 más 3/8. 9/28 avos. La siguiente, 1/8 por 1600 más la fila 3, que en este caso 900. Nos da un resultado de 1100. Falta completar que este es x2 y este es x1. Entonces aquí acaba nuestra operación, porque como pedíamos que z debía ser todo positivo o todo cero, y aquí podemos observar que ya todos son positivos o ceros. Entonces aquí acaba nuestra resolución, en el cual nos pide maximizar. Y para constatar que nuestro z debe ser 1100, x2 sale 1600, x1 400. Pero volvemos a nuestra a nuestra función objetivo, en el cual nos pide aquí maximizar z. En este caso bajamos que z va a ser igual a 0,75 x1 más 0,5 x2. Entonces pasamos a reemplazar z es igual a 0,75 x1, que aquí toma la posición de 400, x1 con 400, más 0,5 de x2. x2 es 1600. Entonces z va a quedar con un resultado de 1100. En este caso piden unidades monetarias, porque en este caso el resultado sí queda como está aquí, como se puede verificar. Y así terminamos de resolver nuestro primer ejercicio de método simplex.